Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día, lunes 25 de diciembre del 2023, son las 6:10 de la tarde, de la noche, como usted lo quiera ver. Estoy para compartir la palabra de parte de mi Señor que corresponde a este día lunes. La palabra de este día lunes va a estar en Hebreo 7:1. En el Hebreo 17:1 está bien larguito. Usted va y lo lee. Usted lo va y lo lee. Son 28 versículos. Y ahí lo va a mandar a otros versículos. Usted va y lo lee y lo busca también para que sus propios ojos vean las cosas. Porque usted no se puede dejar de llevar porque se lo lean. No, léalo usted mismo. Porque cuando nosotros mismos leemos, esa lectura trabaja en nosotros. Trabaja en nosotros. Así es que no espere que se lo lean. Usted vaya y léalo. Una vez más el Señor va a hablar sobre el diezmo. Una vez más. ¿Por qué? Porque a ti te han metido en la cabeza que habrán diezmo. Y eso es lo que te meten. Y cuando tú hablas del diezmo, lo primero que te dicen a ti: habrán diezmo, habrán diezmo, habrán diezmo. Por favor. Así es que el Señor está hablando constantemente. ¿Por qué está hablando el Señor constantemente de estas cosas? Porque los quiere apartar de las mentiras. Porque Él no vino a esclavizar a nadie. Él vino a hacerlos libres en todos los sentidos. No vino a que estuviéramos esclavos, mucho menos del humano. Ni del pecado, ni del humano. Por eso. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo mi Señor bendito. Necesito marcar esta. No le he marcado aquí. Esta palabra que el Señor me dio 1 de julio del 2023 a las 16 de la mañana. Nada más es Melquisedec. Esa es la palabra, Melquisedec. Esa es la palabra que el Señor me dio. Me disculpa porque yo ese nombre casi no lo puedo mencionar. Porque yo soy un poquito lenta para hablar. Un poco tartamuda, esa es la palabra. Bueno, vamos a empezar. Oh Señor bendito, grande eres tú, Padre mío. Grande eres tú, Señor bendito, oh Santo poderoso. Tú no quieres nada malo para nosotros, Señor. Grande eres, Padre bendito. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por hacerlos libres. Gracias, Señor, por sacarlos de esas mentiras en que el humano, en que los hombres tienen al pueblo, Señor amado. Gracias, Señor poderoso, bendito mi Padre, oh Señor amado. Dice mi Señor que Él hizo 2 milagros grandes, dice el Señor. Dice que Él alimentó 2 veces con panes y peces al pueblo, pero dice que Él los alimentó. Él los alimentó. Y dice que a nadie pagó ni un 5, ni un penny, nada, por esa comida que el Señor les dio a esa multitud, cuando los alimentó con los 3 panes y los 2 peces. Hizo 2 milagros similares el Señor. Y dice mi Señor, que Él dio. Dice mi Señor que Él dio, que Él no quitó, que Él alimentó a aquel pueblo. Y no le quitó absolutamente nada. Porque el Señor lo está diciendo. Y el Señor no miente. No quitó ofrendas, no quitó diezmo, no quitó nada. Porque el Señor vino a dar, no vino a quitar. El Señor vino a dar. Absolutamente todo vino a dar. No vino a quitar. Ni vino a vender. Vino a dar. No vino a vender. No, vino a dar. No vino a vender. No vino a quitar. Vino a dar, mi Señor. Grande es mi Señor. Dios mío, bendito. Mi alma te alaba porque tú eres grande. Hoy sí empezamos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, era sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham,
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo ahí. Y le bendijo, Abraham le bendijo a Melquisedec. ¿A quién asimismo Abraham? ¿A quién? ¿A quién asimismo? ¿A quién asimismo dio? ¿A quién asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem? Esto es rey de paz. Abraham le dio diezmo de lo que él traía, de lo que traía de allá, de la guerra, porque venía de hacer guerra con unos reyes que se habían llevado muchas cosas, y fue a hacerle guerra para quitarles a su sobrino que se lo habían llevado secuestrado, y les quitó todo a los reyes. Y de ahí salió Melquisedec al encuentro, y ahí Abraham le dio. Y aquí los manda a Génesis 14, 17, 20. Dice: cuando volvía de la derrota de que Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Hasta el rey de Sodoma salió a recibirlo, porque este no fue en defensa de nada, se quedó en su casa, ni se movió. Quien se movió fue Abraham, porque allá tenían a su sobrino. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo: bendito seas Abraham. Y le bendijo a Abraham, diciendo: bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó, le dijo, tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿ves? De todo lo que traía. Abraham lo bendijo a él. Abraham no diezmó de su bolsa. Abraham no sacó ni un 5 de su bolsa. Abraham no dio absolutamente de lo de él, no. Del motín que traía, le diezmó a Melquisedec. Es como que, te voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo. Es como que yo vaya a un lugar, y me saque un premio. Te voy a poner ejemplo así. Me saque un premio. Ese premio no es mío, ese me lo regalaron. Entonces vengo yo y hago lo mismo, lo regalo. Bendigo a otras personas con lo que me regalaron. También te pongo un ejemplo que nosotros como pueblo de Dios no lo debemos de hacer. Me saco un dinero extra por ahí, ¿verdad? Que nosotros no debemos de andar jugando la lotería de ninguna manera. Y me lo gano. Pero ese dinero me lo gané. No está en mi bolsa, no está nada. Entonces vengo yo y lo reparto. Lo reparto a la gente. Agárrenlo. Pero no es de mi bolsa. Es algo que yo lo agarré de allá, de allá, me lo dieron y vengo yo eso hizo Abraham. Así es que no te dejes engañar cuando dicen, porque hasta canción, hasta ya ustedes les han dado tanta agua de calzón que la verdad no entienden. Así hizo, pero les han metido tanta esa mentira que ustedes ni han leído. Nada más repiten lo que les dicen. Abraham diezmó, porque eso es lo que te dicen. Eso es lo que te dicen los ladrones. Que Abraham diezmó, eso es lo que te dicen los ladrones. Pero Dios lo está avergonzando, porque Dios lo está sacando a la luz. Porque no hay nada oculto que se quede escondido. No hay nada oculto que el hombre haga que se quede bajo de tierra y no sea revelado. No hay nada delante de Dios. No hay nada delante de Dios. Y las mentiras de todos estos delincuentes están saliendo a la luz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días,
de fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando dice sacerdote para siempre, está diciendo un sacerdote para siempre. Están hablando del Señor Jesús, porque Él es un sacerdote por siempre, mi Señor Jesús. Considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín, ¿ves? Del botín. Si nosotros no leemos, lo creemos todo lo que lo dicen allá. Del botín. ¿De dónde traía ese botín? De allá. De aquellos que habían secuestrado a aquella gente. Aquellos que se habían llevado todo. De Sodoma y Gomorra se habían llevado todo. Aquellos reyes. Se habían llevado gente esclava. Se habían llevado todo. Entonces, Abraham recuperó todo. Y eso fue lo que Abraham se lo dio. Al sacerdote se lo dio. Y Abraham no agarró ni un 5. Abraham se lo dio todo, pero Abraham no agarró ni un 5 de eso. Ni un 5 agarró Abraham. Qué hombre más decente, ¿verdad? Él fue a pelear, a él le costaba eso y él lo dio por diezmo. Pero Abraham no agarró, pero ni un 5. Él no agarró nada. En su personalidad, Abraham no agarró absolutamente nada. Nada. Y te vas a dar cuenta aquí más adelante. Del botín, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Y aquí va mezclando a los otros que agarraron el diezmo, con Moisés, los Leví. ¿Ves? Leví, en ningún momento menciona aquí gentiles, en ningún momento. Leví, todo eso fue detrás de Jesús. Todavía Jesús no llegaba. Todo eso fue antes de Jesús. Y después de Jesús no existe tal cosa. Ni para los de Israel. Mucho menos para nosotros. Y nosotros nunca hemos estado para allá. Para nosotros nunca ha existido eso. Y mi Jesús se lo vino a quitar a su pueblo. Y nosotros nunca formamos parte de eso. Hijo de Leví, reciben el sacerdocio. Tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Vaya, aquí dice, te voy a leer otra vez. Dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví, ya ves, está hablando de los levitas, reciben el sacerdocio. Tienen mandamiento. Ese mandamiento venía de parte de Dios. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. La ley. No dice la gracia. Aquí no dice Jesucristo, aquí todo detrás de Jesucristo. Detrás de Jesucristo la ley. Y dice Leví. No dice gentiles, no dice Leví. Los levitas que no tenían heredad. 11 tribus tenían heredad. Una no tenía, que eran los Leví. Ellos trabajaban para Dios. Ellos trabajaban haciendo aquellas cosas en los altares. Dios los vestía, Dios los administraba y ellos administraban conforme Dios les decía. Los Leví era una, ¿cómo se dice? Una tribu especial que fue totalmente elegida para servicio de Dios, que fueron los levitas. Y dice, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y aquí me mandan número 18:21. Santo poderoso Ayashu Amasoriba. Número 18:21. Santo. 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví. Los hijos de Leví. Jacob tuvo un hijo que le puso Leví. Y de Leví salieron los hijos de Leví, que fueron los levitas, que recogían el diezmo del pueblo para los sacrificios. Recogían ofrenda, diezmos para los sacrificios en el altar, mandados por Dios, por supuesto. Aquí nadie viene de allá de aquella generación de Israel
Y ninguno es hijo de Leví aquí. Ninguno. Así es que no hay por dónde. No hay por dónde te engañen. No hay por dónde te quiten lo que es tuyo. A los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel. ¿Ves? En Israel. Tú no eres de Israel. En Israel es bien clara la palabra. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y dice, Leví de Israel. ¿Ves? No dice gentiles, nosotros, ahí ni los mienta nosotros. Nosotros venimos a formar parte, añadirlos después de Jesús. Pero antes de mi Jesús, nosotros no tenemos nada que ver. Con mi Jesús, a mi Jesús le apeteció compartir el pan grandote para él y las migajitas los dio a nosotros. Pero esas migajitas, qué hermosas son. Esas migajitas son tan grandes que para mí no son migajas. Para mí es lo más hermoso que Dios los ha venido a dar. Para mí no son migajas. Para mí son una eternidad. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, que es aquel, que es Melquisedec. Tomó los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decir así, en Abraham. Abraham pagó el diezmo también. Leví, que recibe los diezmos, vuelve a decir, Abraham pagó los diezmos, también Leví, que recibe los diezmos. Leví recibe los diezmos. La tribu de Leví recibe los diezmos. Abraham pagó el diezmo del motín. Vaya donde dice, pagó los diezmos del botín. Está en Hebreos 7:4. Ahí le dice que del botín. Y en el 5 le dice que según la ley del sacerdocio de los levitas, según la ley. ¿Ve? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, miento otra vez, levítico, para que bajo él recibió el pueblo la ley, dice la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. También es necesario que haya cambio de ley. Y hubo cambios de ley con Jesucristo. Se quitó la ley y se puso la gracia con Jesucristo. Y vino a quitar todito eso. Con Jesucristo vino a convertir todo lo terrenal y lo material en espiritual. Aquí nosotros no tenemos que pelear cosas, no tenemos que pelear cosas terrenales, cosas materiales. Lo que tenemos que pelear es una espiritualidad, una salvación espiritualidad, una espiritualidad. Con la espiritualidad se gana todas las batallas, con una espiritualidad. Y eso es lo que Jesús demanda de nosotros, no demanda más nada, una espiritualidad de nosotros, más nada. Así es que nuestro trabajo no es estar pagando por tu salvación. Nuestro trabajo es estar de rodillas buscando el reino de Dios y su justicia para que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y Dios te ponga donde te tiene que poner. Amén. Porque esa es la base de todo, la oración. Sin oración no hay liberación. Sin oración
no hay un crecimiento. Sin oración no hay vida. Sin oración estás muerto y enterrado. Amén. Y aquel de quien se dice, esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. ¿Sí? De otra tribu del cual nadie sirve en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Ves? De la tribu de Jesús nadie servía en el altar. Nadie. Y como nadie servía en el altar, por eso no se puede, aparte no se puede diezmar ni ofrendar, porque Jesús no viene de la tribu de Leví. Y aparte, ese diezmo y esa ofrenda fue mi Jesús. Mi Jesús ofrendó y diezmó su vida. Una gran diferencia. Porque Jesús tenía que diezmar. Porque no venía de la tribu de Leví, sino que venía de la tribu de Judá. Entonces, él diezmó y ofrendó su vida. Y como él diezmó y ofrendó su vida, vino a quitar absolutamente todo. El Señor se llevó los pecados, le vino a dar vida a los animales y a nosotros, y vino a ser libre a todos aquellos de que diezmaban y ofrendaban. ¿Por qué? Porque diezmaban por pecado, por expiación, diezmaban y ofrendaban por expiación de paz, diezmaban y ofrendaban por la ira de Dios. Continuamente estaban haciendo eso por una y otra cosa, etcétera. Hacían todas esas ofrendas y diezmos por muchas cosas. Pero con mi Jesús se acabó todito eso. Jesús se llevó todito eso, absolutamente todo. Jesús vino a cambiar todas esas cosas. Seguimos. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Fíjate, nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Quién era? ¿Quién era Judá? El hijo de Jacob. Era un hijo de Jacob. Él era Judá. Y Jesucristo viene de esa tribu. Yo no entiendo por qué comparan a Dios con un animal, poniendo un león con unas jetotas abiertas. El león es león. El león es león. Y Dios es Dios. De ninguna manera una cosa tan inmensa y tan sagrada se puede comparar a un animal. Nosotros no somos quien para estar comparando a Dios con un león. Porque nosotros no sabemos a fondo. No sabemos a fondo. Y vas a ver en todas las YouTube un león con las jetotas abiertas, un león prendido en fuego, un león de todas maneras. Es que ese es un león, ese no es mi Dios. Mi Dios es espíritu. No es un animal. Y no era Dios Judá. Él venía de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. En todo caso, el mero actor de Judas era el hijo de Jacob, que se llamó Judás. Y de ahí, de esa generación, salió Jesucristo. No tiene nada que ver, para que la gente ignorante, que no piensa, compare a nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, con un león. Ya maduremos, dejemos de tantas tonteras. De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Ves? Dice que Moisés no habló nada tocante al sacerdocio con mi Señor Jesucristo. Nada tocó Moisés. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso si mi Jesús no era parte de levita de ninguna manera? Es que mira, los ignorantes, falta de entendimiento somos nosotros. Pero Dios todo lo hace perfecto y todo lo hace con un propósito. Dios no mueve una mano sin que esa mano se va a extender para bien. Todo. El Señor no extiende su mano para mal. No, todito. El Señor lo hace para futuras generaciones, para bien. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la ley, y vuelve a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién es esa vida indestructible? Mi Jesucristo. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Es Jesús. Según el orden de Melquisedec. Jesús, según el orden de Melquisedec. Y aquí, en el 17:7 de Hebreos me manda Salmos 110:4. Santo poderoso Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec de allá. Según el orden de Melquisedec, desde allá. Sacerdote para siempre, Señor Jesucristo. Dice, quede pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Ya ves lo que dice? Que por Jesús queda abrogado el mandamiento anterior. ¿Y qué es abrogado? Desaparecido. Que ya no es válido más. Que ya no existe más. Que no es válido. No más, no más. No más. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su bilibilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesucristo, los acercamos a Dios. Dice que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, porque nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Aquí no puedes ir tú directamente a Dios y saltarte al Hijo, no. Primero tienes que aceptar al Hijo para llegar a Dios, pero si no amas al Hijo, tampoco amas a Dios, porque primero tienes que llegar al Hijo para llegar al Padre, porque por medio del Hijo llegamos al Padre. El Hijo los conecta con el Padre. Si no hay Hijo, entonces no hay Padre tampoco. Y esto fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, sin juramento. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. No se arrepentirá, dice. Habla de un presente y futuro. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un mejor pacto. Jesús, un mejor pacto, el nuevo pacto. El nuevo pacto que vino a hacer con su pueblo, el nuevo pacto que es el evangelio de Jesucristo, el nuevo pacto, el cual es evangelio del Señor Jesucristo, ese pacto que vino a invalidar y hacer un nuevo pacto con su pueblo, y allí los mete a nosotros como gentiles, con su pueblo, y su pueblo está ya, no bajo la ley, está bajo la gracia, y nosotros entramos ahí, un pedacito, los toca bajo la gracia, como gentiles, pero no los toca hacer todo, como gentiles, porque todito eso que hemos leído fue en la ley, no bajo la gracia. Nosotros vamos a hacer todo lo que nos corresponde a nosotros y ellos lo que les corresponde a ellos, que casi todo les corresponde a ellos. A ellos les corresponde a todos. Porque nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia hacia acá. Y ellos ya estaban conectados desde antes, con la gracia, desde antes. De muchos años ya estaban conectados con la gracia. Entonces ellos tienen más cosas que hacer bajo la gracia que nosotros. Porque ellos ya existían desde antes y nosotros no.
Nosotros sentamos con Jesús y ellos ya estaban desde antes. Ellos nada más les vinieron a cambiar las cosas. Es como cuando tú trabajas en una tienda. Trabajas por 10 años y compras aquella tienda. Y llega un nuevo patrón y nuevos empleados. Pero tú vienes desde atrás ya. Tú tienes que hacer lo que hacías desde antes ya. Y los nuevos empleados van haciendo lo que el nuevo jefe le está mandando hacia allá. Ya no tienen que hacerlo de atrás porque no estaban ahí. Pero los viejos empleados sí saben que tienen que seguir haciendo eso porque ellos vienen desde allá atrás. Y este nuevo patrón va dando unas nuevas órdenes, unas nuevas ordenanzas, nuevos empleados. Así pasa con nosotros bajo la gracia. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Por la muerte no te podían continuar. Pero Jesús es por siempre. ¿Por qué? Porque Él es inmortal. Es inmortal. Es inmortal. Nomás es Jesús inmortal. Nosotros, el ministerio de Dios no es de nosotros. Es de Él. Así como Él lo puso en nuestras manos, cuando Él quiere, lo puede quitar también. Nosotros no estamos clavados ni crucificados con el ministerio de Dios. No, es un privilegio. Es un privilegio que así como Dios te lo permite que lo hagas, así mismo te lo puede quitar. Porque no es tuyo. Tú eres administrador nada más. Tú lo estás administrando nada más. Pero no es tuyo. No es tuyo. No es tuyo que vas a morir con el ministerio y después vas a dejar a la vieja de tu mujer y luego tu mujer a tus hijos. No, si es que esto no es una heredad tuya. Esta no es una herencia tuya. Este es el ministerio de Dios y es un privilegio. Y cuando estamos haciendo malas cosas, Dios los manda a sentar y los quita ese privilegio. Por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores. Vaya, dice porque tal sacerdote los convenía, santo, sin mancha, sin arrugas. Y los sacerdotes de antes no eran sin mancha y sin arrugas, tenían constantemente. Primero, fíjate cómo funcionaban ellos. Los sacerdotes primero se tenían que limpiar absolutamente toditos ellos, luego para limpiar al pueblo. Pero primero se tenían que santificar y purificar ellos para luego hacerlo para el pueblo. No era al revés. Ellos no iban a hacer al pueblo y ellos inmundos. No. Primero tenían ellos que santificarse y purificarse para trabajar con el pueblo. Hoy al revés. Hoy te hablan a ti que te santifiques tú y el que te habla las palabras está puerco, está sucio y él no se santifica. Él te da toda la palabra, pero él no la vive. Eso trabaja. Así trabaja el humano. Así trabajan los desorientados. Pero Dios no trabaja así. Cuando nosotros dependemos de mi Jesús, primero somos santificados, purificados nosotros, para después venirle a hablar al pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos limpios. Y como ya estamos limpios, ya tenemos esa autoridad de parte de Dios para señalar lo que sea, porque el Señor ya los limpió y los purificó primero para después venir a exhortar. Pero yo no puedo venir a hablarte de todo y yo como puerca en el lodo. No se puede. Primero Dios trabaja conmigo de tal manera que me prepara para hablarle a las personas. Pero hace similar como hacían aquellos. Primero aquellos se limpiaban para trabajar con el pueblo. Y Dios así hace hoy en día. Los limpia primero para que trabajemos con el pueblo. Cuando Dios los pone a nosotros y tenemos esa intimidad con Dios. Pero cuando no, la gente habla y habla la palabra y los vas a ver que ellos no la viven ni ellas la viven. Entonces, si tú agarras la palabra que ellos dan, tú te vas a salvar y ellos se van al infierno. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo como se tiene que hacer. Primero ellos santificarse y purificarte a ellos para después venir a dar el mensaje. No lo hacen así. Y fíjate lo que dice, convenía, sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores.
Dice que ese sacerdote los convenía, que fuera santo, inocente, sin mancha, eso los convenía. ¿Y tú crees que el Señor iba a venir a dejar mandamientos de dinero? ¿Tú crees que el Señor se iba a contaminar con dinero? Entonces dejará de ser santo. Porque cuando tú empiezas a agarrar dinero y a prostituir lo que es de Dios, ya deja de ser santo. Entonces las cosas de Dios, las personas que están manejando las cosas de Dios no son santas. Son prostitutas porque las han prostituido al agarrar dinero y al venderlas. Las prostituyeron. Entonces, si mi Jesús hubiera venido a que el evangelio de mi Señor Jesucristo bajo la gracia es espiritual. Es espiritual. No va a base del dinero. Y si mi Señor hubiera venido a hacer eso a base de dinero, entonces no fuera santo. Porque el mismo Señor se estuviera prostituyendo agarrando dinero. Porque cuando tú agarras dinero, ¿quiénes agarran dinero? Las prostitutas. ¿Quién se prostituye? Las prostitutas. ¿Quién se vende? Las prostitutas. Entonces, es un evangelio santo. Es un evangelio santo que no se vende ni se compra. Entonces, cuando estas personas pasan a hacer dinero del evangelio santo del Señor Jesucristo, pasan a hacerlo inmundo, pasan a mancharlo, pasan a convertirlo en sucio. Pero el evangelio no es que es sucio. Ellos lo prostituyeron. Los prostitutos son ellos y lo convierten al evangelio en prostituto y lo manchan. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a hacer dinero del evangelio y a vender el evangelio. Pero los prostitutos son ellos porque ellos se están vendiendo. Ellos se están vendiendo cuando te agarran dinero a ti y están ahí agarrando dinero a base de algo tan santo. Y ellos son los que están ensuciando el evangelio. Por eso dijo el Señor del evangelio, dijo que no ensuciarían su evangelio. En la palabra de ayer la tengo anotado pues en otro lugar. No ensuciarían su evangelio. ¿Por qué? Porque lo están ensuciando. Porque han vuelto un evangelio santo, claro, limpio, lo han vuelto en material. Lo han vuelto en sucio, han contaminado lo limpio, lo han contaminado. Han hecho cosas que no se deben de hacer. ¿Y cómo es posible, gente, que la misma gente que se congrega está de acuerdo en esos que hablan de prosperidad? Y eso no es de Dios, déjeme decirle. Que los que te hablan de prosperidad no son de Dios ni nunca lo fueron, déjame decirte. Es también, déjame decirte, que los que te quitan ofrenda y diezmos tampoco nunca fueron ni son de Dios. Tampoco aquellas mujeres que nunca usan su velo tampoco fueron ni son de Dios. Ahí puedes ver la diferencia entre un evangelio santo. ¿Cuál es la diferencia entre un evangelio santo? Que el evangelio santo, las personas que han nacido de aguas en el Espíritu se santifican, andan conforme a la voluntad de Dios, no andan conforme a las obras de la carne ni del diablo. Entonces está bien claro, la misma palabra dice, y está señalando a los que no son de Él. Bien claro lo dice la misma palabra los pone en evidencia. Porque el Evangelio, si el evangelio se moviera a base de dinero desde siempre, entonces no sirviera, no fuera santo. Entonces fuera un evangelio sucio. Y de ninguna manera Dios no mancha lo que es de Él. De ninguna manera. Por eso mi Jesús, un sacerdote santo, dice, por supuesto. Y si Él hubiera venido a poner rentas, cuotas, entonces dejará de ser santo. Porque hubiera venido a hacer negocios. Jesús vino a hacer negocio, hubiera venido a hacer negocio con su misma palabra, con su mismo evangelio, y no fuera santo evangelio, ni Jesús fuera santo, porque fuera un vendedor, fuera un contratista más y un negociante más. Sin embargo, Él y su evangelio es santo. Quienes se lo han contaminado son aquellos. Seguimos. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, ¿ya ves? Y luego por los del pueblo, ¿ya ves? Primero ellos se guardaban, primero ellos se santificaban
Se purificaban. Primerito ellos se lavaban muy bien, muy bien, muy bien. Para después trabajar con el pueblo. Pero primero ellos se santificaban para trabajar con el pueblo. Porque así trabaja mi Señor. Y es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Ellos primero se santificaban, se guardaban, se purificaban para después ir a trabajar con el pueblo. Y ahí te pueden dar cuenta que no se está trabajando así. ¿Por qué? Porque no son de Dios. No son de Dios. No son de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y eso de la santificación, Dios no lo vino a cambiar. Lo dejó similar. Lo dejó similar. Y similar como hacían los sacerdotes, eso hace Dios con nosotros también. Dice, sumo sacerdote de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, ya ves. Porque esto hizo una vez para siempre ofreciendo a mí, a sí mismo, mi Jesús. Luego me manda Levíticos 9:7. Vamos a ver qué dice Levíticos 9:7. Dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Haz la reconciliación por ti, por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. ¿Ves? Ofrenda también, ofrenda diezmo por lo mismo, por la misma reconciliación, expiación, por muchas cosas era lo que hacían. Pero con mi Jesús se fue eso. Se fueron ofrendas y se fueron diezmos. Jesús quitó eso. Y lo que registra el nuevo pacto en Corinto y todo eso ya es de hombre. Eso lo puso Pablo. Eso lo puso Pablo. Eso no es del Espíritu Santo. Eso es de Pablo. Pablo lo puso. Pablo lo puso en una iglesia. Y como todas son envidiosas, como todas se copean, como los bomberos jalan con la misma manguera. Entonces Pablo, astuto, bastón con que lo pusiera en una congregación y se regó por todos lados. Lo mismo. Pero fue Pablo que lo hizo. No fue Dios. Por eso Dios lo ha revelado total, claro, que dice que es Pablo quien lo puso. No fue él. Porque Dios, vuelvo lo mismo, no se contradice, es un Dios de orden. Y si él vino a quitar eso, yo no sé por qué le permitió a Pablo que hiciera eso. Es como cuando, es similar aquí, ¿ves? ¿Ves similar que comienza un hombre haciendo algo y ya toditos hacen lo mismo? ¿Por qué no se dirigen por Dios? Se dirigen por envidia. Por envidia se dirigen todos, por envidias caminan todos. Las cosas de Dios no se caminan por envidia, las cosas de Dios se caminan por mandamientos de Dios. Y cuando te digo mandamiento de Dios, es cuando Dios manda hacer las cosas, si no, no se tienen que hacer. Porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Al Hijo perfecto hecho para siempre, que es mi Señor Jesús, hecho para siempre. Así es que ahí tienen una vez más explicado muy bien conforme a lo que el Señor me ha mandado hacer. Porque el Señor está cansado. Está cansado que estos temas nadie te habla. Todos los esconden. ¿Por qué? Porque ellos viven de eso. De eso viven ellos. ¿Y cómo te van a hablar de ellos? Ellos no te pueden hablar de ellos. Porque si te hablan, no te hablan de ellos. Porque si te hablan de ellos, ya no te van a robar más. Pero Jesucristo, como no vive de ellos, Jesucristo viene a hablar. Y viene a señalarlos. Y viene a sacarlos a la luz. Porque mi Jesús no vive de ellos, ni nosotros podemos depender de ellos. Y por eso viene a sacarlos a la luz, a ellos y a todos los que hacen estas obras. Porque eso no existe más. No existe más. Y cuando una cosa no existe más y te ponen a hacerla, es algo en contra de las cosas de Dios y es algo forzado. Y cuando hacen algo forzado, es una violación y es una esclavitud. Y es lo que están haciendo con el pueblo,
que han pasado tantos años y nunca han sabido la verdad y han estado haciendo algo que Dios no lo vino a poner, que Dios nunca lo manda a hacer. Y por eso se van a quedar. Porque es desobediente, es desobediencia. Y algo que no esté, y algo que esté en la Biblia, que ya no es válido, Dios no lo respalda. Es como que yo me vaya a un bus y el ticket está vencido, ya no me voy. Voy con el ticket, no señora, se queda, porque mire, hace una hora se le venció. Esto ya está vencido. Usted ya no puede viajar porque se le venció. Así son las cosas de Dios. Cuando las cosas ya están vencidas, ya están desaparecidas, ya tú no las puedes revivir porque Dios ya las quitó. Y lo que Dios quitó, el humano no lo puede revivir. ¿Ves? Y aunque a ti te estén estafando con la ofrenda y el diezmo, ya Dios Dios se lo quitó a su pueblo. Y eso ya no encaja en nosotros. Entonces, a ti el humano te está estafando. Ve y cóbrale al humano. Porque de Dios no vas a tener recompensa ni hoy ni nunca. Porque Dios no respalda lo que Él ya vino a quitar. ¿Ves? Por eso Dios trabaja a base de las revelaciones y a base de la Biblia. Por eso Dios me ha revelado que cuando las personas le reclamaban, Dios me dio una revelación que las personas le reclamaban del diezmo y la ofrenda y el ángel les decía, ya para entrar, y el ángel les decía, no, si es que aquí no cuenta eso. Aquí no cuenta eso. ¿Por qué? Porque aquí no cuenta. En las cosas de Dios no cuentan diezmo ni ofrenda. No cuenta nada. Entonces no puedes ir tú, cuando te mueres, ir allá y decir, pero mira, yo ofrendaba, yo diezmaba. Eso. Va a decir, ¿de qué habla esta loca? ¿De qué habla esta loca? No sabemos de qué. Porque como eso ya está abolido, ya no saben. No. Y así pasaba y le decía a los ángeles, aquí no cuente eso, váyase para allá. Y todas se estaban quedando, hasta los niños se estaban quedando, porque hasta los niños los contaminan dándoles dinero. Ve y échala allá. Hasta los niños se estaban quedando. Porque todo aquel que trabaja haciendo lo que no respalda a Dios, al cielo no va. Ya está maldecido por siempre. Porque acuérdate que la desobediencia no es de Dios. Acuérdate de quién es la desobediencia. Y cómo una persona en desobediencia puede alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Si está en desobediencia. La desobediencia no te acerca a Dios. La desobediencia la apaña y la calienta. Tú tate el diablo, pero nunca a Dios. He terminado. Muy buenas noches. Cristo le ama.